Bienvenidos cinéfilos y amantes del caos verde. Hoy les traigo la narración completa, profunda, extensa y súper detallada de la película La Máscara de 1994. La comedia explosiva que lanzó al estrellato a Jim Carrey y que nos dejó al icónico Stanley Ipkiss, un tipo normal que encuentra un artefacto con poderes de un dios nórdico. Y allí mismo su vida se va de cabeza, literalmente. Prepárate, porque vamos desde la primera escena hasta el final, explicando cada giro, cada chiste, cada transformación y cada desastre que esta máscara provoca. Así que ponte cómodo, dale play a tu imaginación y comencemos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con tus amigos. Así apoyas muchísimo el canal y me ayudas a seguir trayendo más resúmenes épicos. Ahora sí, comenzamos. ¡Claro que sí! La historia arranca mostrándonos el fondo oscuro de la bahía de Edge City. Un buzo trabaja en la zona cuando, entre la oscuridad del agua, encuentra un viejo cofre de madera antiguo. Lo abre intentando descubrir un tesoro, pero solo libera una misteriosa máscara tallada con forma distorsionada. En segundos, una corriente de agua lo golpea violentamente. Así comienza este viaje, un objeto antiguo, mágico y peligroso, esperando a su próximo dueño. Ahora conocemos a Stanley Ipkiss, un empleado de banco tan amable que todos se aprovechan de él, su casero, su jefe, hasta los mecánicos del taller. Cada día es lo mismo. Claro, señor. Sí, señor. Lo que usted diga, señor. Stanley es ingenuo, tímido, educado hasta el extremo, y su vida parece estar aplastándolo. Su único refugio es Milo, su perrito fiel, y los dibujos animados que le encantan desde niño. Pero todo cambia cuando entra al banco una mujer de ensueño, Tina Carlisle. Se me paró a la mitad. La hora. Tina entra al banco con una cámara escondida en su bolso. Ella está ahí por órdenes de Dorian, un criminal que planea un gran robo. Tina finge ser una clienta normal mientras graba todo el lugar. Stanley cae completamente enamorado. Ella le sonríe, coquetea un poco para conseguir lo que necesita y se va, dejando a Stanley paralizado. Se me paró a la mitad. La hora. Más tarde ese día, Stanley intenta entrar al club al que invitó a Tina, pero lo tratan como basura. Lo humillan delante de todos. Bajo la lluvia, empapado, derrotado, regresa a su coche destatarlado. Ahí, sobre un puente, cree ver a un hombre ahogándose, pero es solo una imagen falsa. Al acercarse, descubre la máscara flotando. La levanta y siente algo extraño, como si ese pedazo de madera lo estuviera observando. Sin saberlo, Stanley acaba de encontrar el artefacto que desatará todo. En su apartamento, curioso, se prueba la máscara frente al espejo y ¡boom! Una explosión de energía verde lo envuelve. Su cuerpo se estira, gira, salta y se transforma en un personaje caricaturesco, exagerado, con un traje verde brillante, dientes gigantes y un carácter totalmente opuesto a Stanley. Ahora es la Máscara. Caótico, bromista, poderoso y sin límites. Comienza a correr por el apartamento, bailando, hablando rápido, burlándose de sí mismo. Luego sale a la calle y, con una mezcla de locura y energía, se vengará de quienes lo molestaron. La Máscara se convierte en una especie de tornado humano lleno de gags de caricatura. Se burla de los ladrones, hace desastres en la ciudad, fastidia a los policías, se mete a un club exclusivo y provoca estragos donde va. Los noticieros comienzan a hablar del extraño sujeto verde que ha aparecido en la ciudad. Pero esa misma noche, Dorian y su grupo planean robar el banco. Solo que la Máscara se adelanta, llega antes, salta, gira, hace trucos imposibles y termina llevándose el dinero con estilo de dibujos animados. Cuando los criminales llegan, el banco ya ha sido saqueado. Esto convierte a Dorian en enemigo directo de la Máscara. A la mañana siguiente, Stanley despierta exhausto, sin recordar mucho. Solo encuentra rastros de todo el caos que provocó. La policía comienza a sospechar, especialmente el detective Kellaway, que piensa que Stanley sabe algo. Tina invita a Stanley al Coco Bongo, el club más importante de la ciudad. Stanley intenta ir como él mismo, pero no lo dejan entrar, y decide transformarse otra vez. La Máscara entra al club como una celebridad.
llama la atención de todos, especialmente de Tina. La invita a bailar, y ambos realizan una de las escenas más memorables de la película, un baile exagerado, salvaje y lleno de ritmo. Tina queda completamente fascinada por la máscara, sin saber quién es realmente. Después del baile, la policía entra al club buscando al misterioso hombre verde. La máscara juega con ellos, baila, cambia de disfraces, se burla y escapa con humor exagerado. Pero ya no es solo un chiste para la policía, es un objetivo. Dorian comienza a investigar y descubre la conexión entre Stanley y la máscara. Envía a sus hombres para capturarlo. Stanley intenta mantener la máscara escondida, pero su doble vida empieza a desmoronarse. Tina comienza a sospechar también. Hay algo en la máscara que parece tierno, dulce, como Stanley. Dorian secuestra a Stanley y le quita la máscara. Una vez en sus manos, la prueba y descubre que el poder funciona de forma distinta según el usuario. Mientras Stanley se vuelve un payaso exagerado, Dorian se transforma en una criatura monstruosa, con fuerza superhumana y cero humor. Dorian planea usar la máscara en un evento político importante. Con la máscara puesta, se vuelve inoparable. Tina, al darse cuenta de la verdad, intenta advertir a la policía y liberar a Stanley. Pero Dorian descubre su traición. En una de las escenas más queridas, Milo, el perrito de Stanley, encuentra la máscara y se la pone. Milo se convierte en una versión miniatura de la máscara. Rápido, juguetón y capaz de salvar a su dueño. En una fiesta elegante, Dorian intenta tomar control total de la ciudad. Stanley, Tina y Milo se infiltran. La batalla final explota. Dorian con fuerza bruta, Stanley con astucia, Milo causando caos. Al final, Stanley consigue arrancarle la máscara a Dorian. El poder desaparece y Dorian vuelve a ser un simple criminal, inutilizado cuando el enorme globo decorativo explota y lo lanza al agua. Con el peligro resuelto, Stanley se acerca al puente donde todo comenzó. Toma la máscara y decide lanzarla al agua para siempre. Tina lo acompaña, ahora enamorada de él, no de la máscara. La máscara cae, hundiéndose lentamente, hasta que Milo salta al agua para recuperarla. Y así termina esta historia. Stanley deja atrás el caos y abraza su propia identidad. A lo largo de toda la película, la máscara funciona como metáfora. Nos muestra qué podría pasar si todos nuestros deseos reprimidos se liberaran sin control. Stanley aprende que no necesita magia para ser valiente, no necesita poderes para enamorar a alguien y que su verdadera fuerza es la bondad que siempre tuvo. Y hasta aquí llega este resumen. Si te gustó, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Comparte este contenido con tus amigos y cuéntame en los comentarios qué película o serie te gustaría que resumiera después. Gracias por ver y nos vemos en el próximo resumen en 5 minutos. Claro que sí. Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos. Hay películas, series resumidas de todos los géneros. Bienvenidos al canal de resumen, películas y series de YouTube. Invitar a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y que compartan los vídeos con sus amigos.